Viesgo lleva más de 100 años ofreciendo luz y gas como empresa líder. Su experiencia y servicio y su nueva imagen de marca patrocinan este espacio. Amigos, amigas, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos al foro. Después de ser investido el pasado viernes, Miguel Ángel Revilla Roiz toma este martes posesión como presidente de Cantabria. Lo hace por tercera vez y con la misma ilusión, según dijo, que cuando comenzó en esto del mundo de la política hace más de 36 años. También por tercera vez va a gobernar con el apoyo del Partido Socialista de Cantabria y como novedad en esta ocasión cuenta con un partido emergente. Podemos ha facilitado la investidura del nuevo presidente. Será un partido sin duda clave a lo largo de esta legislatura, como también lo va a ser la quinta fuerza en el Parlamento, Ciudadanos. De todo ello vamos a hablar esta noche. Antes un consejo y volvemos. Los niños y sus familias necesitan urgentemente medicinas, alimentos y agua potable. UNICEF está allí, en Nepal, trabajando a contrarreloj para salvar y proteger a los niños y sus familias. No podemos perder ni un segundo, sus vidas corren peligro. Los niños de Nepal te necesitan ahora. Por favor, envía UNICEF al 38080 o entra en unicef.es. Nos acompañan esta noche Pedro Hernando, portavoz del PRC. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Tenemos a Félix Villalba, director del Mundo en Cantabria. Hola, muy buenas noches, encantado de estar aquí. Tenemos a Eduardo Van den Ende, el portavoz del Partido Popular. ¿Qué tal? Hola, buenas noches. A Santiago Pérez Obregón, político, en este caso, del Partido Socialista y jurista. Muy buenas noches. Te voy a corregir levemente. Yo en estos momentos soy un hombre independiente, lo cual no quiere decir que no haya pertenecido al PSOE ni por dónde más van mis simpatías y mis raíces. Dicho esto, bueno, pues encantado de estar con vosotros, compartiendo foro con los que están aquí conmigo, participando también. Bueno, hoy toca hablar de la investidura de Miguel Ángel Revilla Roiz como presidente de Cantabria por tercera vez. Me imagino, estoy convencida que seguisteis el discurso de investidura y el día después las intervenciones del resto de partidos. Voy a pedir una valoración rápida, si escuchasteis lo que estaba previsto, novedades, algo que echáis en falta. Bueno, por nuestra parte escuchamos el mensaje que preveíamos, es normal. Sí. Ya lo dijimos en nuestra intervención, creemos que se cumplió con el mandato de las urnas. Creemos que en los sistemas representativos el candidato que consigue sumar más apoyos es el que debe ser investido presidente, y en este caso pues Miguel Ángel Revilla es el que lo ha sumado. Es además el que en nuestra opinión querían los ciudadanos de Cantabria, así lo dijeron las encuestas del CIS previas a las elecciones, así nos lo dijeron porque bueno, si alguien se puede considerar vencedor de estas elecciones creemos que ha sido el PRC y Miguel Ángel Revilla, y por lo tanto bueno, yo creo que siguió un poco el guión y vimos en su mensaje lo que ha intentado marcar en todo momento. Preferencia por las políticas sociales, que son ahora mismo las que necesitamos, empleo, crecimiento, sanidad, educación, ya lo iremos viendo. Félix. Bueno, pues sí, yo vi algún cambio en Miguel Ángel Revilla, algún cambio sobre todo de adaptación a los tiempos actuales, ¿no? Quizás hemos visto en otras ocasiones un Miguel Ángel Revilla con más ambición respecto a Cantabria, porque bueno, quizás porque el momento permitía ser más ambicioso, era otra situación de crecimiento económico, y ahora pues la realidad es diferente. La realidad de lo que se puede hacer en la administración pues está limitado por la disposición de recursos, es decir, que además
tenemos una serie de condicionantes exteriores que nos van a obligar, pues nos obligan a que los recursos sean los que son y no excederse en demasiado. Por lo demás, sí, efectivamente, adaptado a los tiempos también, porque ha marcado pues unos objetivos basados en la política social. Es decir, la crisis económica ha provocado que haya gente con necesidades y uno de los objetivos es ayudar a esa gente y luego por lo demás pues seguir el discurso que se había mantenido durante las elecciones y antes ya, ¿no? Lo de el estado de bienestar desde el punto de vista del Partido Regionalista, recuperar lo que se ha perdido durante el tiempo que no ha estado en el gobierno. Por lo tanto, yo creo que las promesas, ha habido prudencia en las promesas, es decir, sí, porque, bueno, precisamente por los tiempos que vivimos, y además recuperar proyectos de otra legislatura, cosa que me parece normal, es decir, un partido político si tiene ha llevado adelante una serie de proyectos que quiera recuperarlos una vez que vuelve al poder, ¿no? Pues entre ellos está uno de los que citó, el proyecto de Comillas, otro los planes eólicos, vamos a ver, energías alternativas, centrándose fundamentalmente en la eólica, etcétera, ¿no? Bueno, pues entonces eso entra dentro de lo previsible y bueno, y a partir de ahora pues habrá que ver cómo se va desarrollando todo eso. Eduardo. Bueno, en mi caso yo tuve la sensación de déjà vu, o sea, de haberlo escuchado ya todo muchas veces durante 8 años. Yo estuve, además coincidí estando la segunda legislatura de Revilla, estaba yo ya en el Parlamento y he oído muchas veces este discurso y luego pues las políticas no se han correspondido exactamente con lo que se dice. Por un lado, recuperando efectivamente proyectos que ya se venían reclamando de antiguo, pero que realmente al final han quedado en nada, como el famoso cambio de modelo productivo y el desarrollo eólico, que se le frustró al mismo gobierno que lo promovió, pero realmente por incompetencia, porque realmente lo anularon los tribunales por la mala tramitación. En el tema del plan eólico anulado. Sí, en el caso del plan eólico. En el caso del AVE, pues sabemos que es una reivindicación que no tuvo ningún efecto. Y luego, pues efectivamente se ha insistido mucho en las políticas sociales. Yo creo que ese discurso se adapta a la situación actual, pero tampoco se corresponde ni exactamente con las políticas que llevó aquel gobierno. Eso puede cambiar, evidentemente. Pero sobre todo no se corresponde con el reparto de las áreas del gobierno, que a mí se me sorprende más. Es decir, que el presidente apueste realmente por las políticas sociales, y se han citado aquí ya, sanidad, educación, empleo, que son precisamente las áreas de gobierno que se entregan al Partido Socialista, ¿no? Con lo cual, bueno, pues no deja de causarnos cierta sorpresa. Y eso es la valoración que te puedo hacer a corto plazo ahora mismo. Santiago. Oye, Eduardo, vamos a ver. Yo a micrófono cerrado he felicitado a Pedro Hernando, pero le tengo que felicitar públicamente por el resultado que ha obtenido el partido al que él pertenece. Y dicho esto, bueno, de manifestar que hacía muchos años que yo no asistía a un debate en el Parlamento y terminaron, que yo recuerde, 5 grupos, que son los 5 que forman parte de la Cámara. Hubo 2 que eran bisoños a mi juicio y había 3, bueno, que tenían tablas. La altura del debate, bueno, tío, era más bien, a mi juicio, estoy haciendo una crítica, era más bien flojo. Y digamos, los 2 espadachines que actuaban en cuarto y quinto lugar, pues se fajaron un poco más. Y en cuanto a lo que pueden hacer, la letra, a mí me gusta la del señor Revilla, pero la música es la que no veo yo posibilidades de que la ponga tan fácilmente en marcha. Porque, claro, para apostar por servicios sociales, apostar por el empleo, apostar por mejorar la enseñanza, apostar por mejorar la sanidad, se necesita medios económicos, posibilidades. ¿Y eso es posible o no lo es? Yo, de todas maneras, estoy expectante, me gustaría que esto saliese bien, pero en estos momentos no estoy ilusionado. ¿No? Es que para todos, claro, por supuesto. Y en estos momentos no estoy ilusionado. A ver si los políticos, y esto va especialmente dirigido a Pedro, nos ilusionáis, me ilusionáis. Cuando digo, o te cito a ti, estoy pensando también en Eva y los compañeros de partido. Si os parece, vamos a ver también un poquito el resto de intervenciones de los grupos, además del discurso de Revilla, que analizaremos ahora en profundidad. Ciudadanos, no sé si coincidiréis conmigo, yo lo vi como el más crítico, más incluso que el Partido Popular.
Y Revilla también tuvo palabras para responder a Rubén Gómez, sobre todo en cuanto, pues no sé, al AVE, a los molinos. Yo por lo menos lo veo así, ahora me decís. Luego, Podemos es el partido que ha facilitado la investidura de Miguel Ángel Revilla. El PRC es con quien ha firmado el pacto del Código Ético, algo que el Partido Socialista no ha hecho, a pesar de gobernar con el PRC. Y sin embargo, en Podemos yo eché en falta alguna referencia no sé, al programa que presentó Miguel Ángel Revilla. Lo vi como más centrado en críticas al Partido Popular. Bueno, yo la verdad es que de estos dos grupos que son nuevos en la Cámara, yo me felicito además de que estén en ella, creo que es bueno para el pluralismo que todos los sectores tengan su representación en la Cámara. Bueno, pues yo creo que cada uno hizo un poco su papel, cada uno hizo un poco su papel, el papel de Ciudadanos, que era intentar marcar que no están ni con el Partido Popular, ni con el Partido Socialista, ni con el Partido Regionalista, ni con Podemos. Y al final no nos dejaron muy claro dónde estaba. Entonces yo creo que eso... bueno, él defendió que se opone al AVE, por ejemplo, también a la energía eólica. Ya, pero lo hizo con algunos argumentos que en la intervención del día siguiente se vinieron abajo, porque cuando se le explicó que nuestra reivindicación de naves, que el AVE llegue a Cantabria, por lo menos a Reynosa, él nos dijo que estaba de acuerdo. Cuando nos hablamos de la energía eólica y lo que hablábamos era del desarrollo de las energías alternativas, él después también nos dijo que estaba de acuerdo. Entonces yo al final me quedé con la sensación de no saber muy bien cuál era su posicionamiento. Con respecto a Podemos, bueno, pues ellos tienen su discurso, ellos han firmado un acuerdo con el Partido Regionalista, un acuerdo que por lo que respecta al Código Ético es prácticamente solamente dos cuestiones, y luego tiene veintitantos puntos más programáticos que hablan del empleo, que hablan de la situación de emergencia social, de emergencia habitacional, de la sanidad pública y universal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sobre la cuestión que antes decía Eduardo en relación con el acuerdo con Podemos y los planteamientos sociales del Partido Regionalista, yo creo que es claro, se firmó un acuerdo con Podemos en los términos que con ellos se negoció, y después se ha firmado un acuerdo de gobierno con el Partido Socialista para llevar a cabo esas políticas, y una de las cláusulas de ese acuerdo, que es público, establece que el gobierno resultante de ese acuerdo se compromete a desarrollar todas las políticas incluidas en el pacto que se firma por parte del PRC con Podemos. ¿Por qué se ha hecho así? Pues porque parece razonable que si el PRC es el partido que tiene que investir al candidato, es normal que sea el PRC el que lleve las negociaciones con aquellos cuyos votos necesita. Pero ¿no daría más estabilidad al futuro gobierno el hecho de que el Partido Socialista también suscribiera, que en este caso no lo hizo, ese mismo documento que pero suscribió? Es que suscribe, es decir, el acuerdo se suscribe con el PRC, y el Partido Socialista a su vez suscribe también un acuerdo con el PRC en el que asume esos principios. Y luego yo creo que lo que no puede ser es que se critique al PRC en algunas ocasiones, o a los gobiernos PRC-PSOE de otras épocas en algunas ocasiones, porque van en bloques distintos, y ahora no se admita el hecho en sí de que se trabaje de manera conjunta y que las políticas sean políticas de gobierno, no sean políticas de partido. Entonces yo creo que esa es una labor que no va a afectar para nada el reparto de consejerías. Yo creo que no va a afectar para nada, que incluso va a ser positivo, y luego además hay otra cosa, es decir, uno de los elementos fundamentales es el empleo, y uno de los elementos fundamentales es el empleo, que es la industria, que es el crecimiento, que es el turismo, y eso es una competencia que está en manos del PRC, en la Consejería de Industria, Comercio, Transporte. Bueno, economía no, pero lo va a dirigir digamos, José Sota. Exactamente. Economía lo va a dirigir el socialista, porque parece razonable además que en los gobiernos hay dos consejerías transversales, que son Presidencia y Economía, y bueno, pues en los acuerdos que se ha llegado,
una pertenece a cada uno de los partidos. ¿Tienes algo que apuntar? Bueno, yo creo que en los debates de investidura es lógico que se escuche con menos interés, lo siento, Fernando, a quienes apoyan, ¿no? Es decir, porque bueno, pues no van a decir nada que nos sorprenda, ¿no? Es decir, pues van a reforzar el discurso del candidato, ¿no? Entonces, en el caso de, por eso quizás el discurso de Eva Díaz Tezanos, que se dedicó a dar más protagonismo al PSOE en el gobierno, es decir, para recalcar que el PSOE forma parte del gobierno, pues normal, y Pedro Hernando, que bueno, pues mostró, como no podía ser de otra manera, el apoyo al líder. Por predecible, no por otra cosa. Claro. Y aprovechó pues para dar un poco tiza al Partido Popular, en donde, es decir, como sus actuaciones en el pasado. Podemos, bueno, pues sí, efectivamente, es decir, lo que yo creo que en su discurso lo que justificaron era su abstención, justificaban el porqué, quizás por ello atacaron al Partido Popular para decir, bueno, pues apoyamos esto porque lo que no queremos es apoyar al Partido Popular, fue una justificación. Entonces yo creo que en esos tres grupos, pues bueno, nada que sorprendente, quizás en el caso de Podemos, pues bueno, la curiosidad de escuchar a un grupo político nuevo en el Parlamento y la sorpresa de que estamos acostumbrados a que sea el número uno, el cabeza de lista, el que aparezca en ese pleno, y sin embargo no fue así. Bueno, pues una pequeña sorpresa. Bueno, en el caso de Podemos, sobre la intervención de Podemos en el debate de investidura, yo creo que fue bastante improcedente. Y digo improcedente en el sentido de que se estaba hablando de un candidato y una propuesta política. Yo creo que había que haberse ceñido fundamentalmente a eso, y sobre todo en la primera intervención del primer día, del segundo, es decir, el primero fue la intervención del candidato. El segundo día prácticamente se dedicó a hablar temas de política nacional, a hacer una crítica al Partido Popular, que nosotros asumimos, porque normalmente cuando sales de un gobierno, pues efectivamente te vas a llevar las críticas, bueno, y cuando estés también, los gobiernos es lo que tienen. Pero yo creo que no entendieron exactamente el debate en el que estaban. Creo que Ciudadanos lo entendió mejor. Por supuesto, el Partido Socialista y el Partido Regionalista cumplieron con el papel que se espera de las fuerzas que apoyan a un gobierno, y el nuestro, pues evidentemente, somos la alternativa, y por tanto yo creo que también no defraudamos unas expectativas que por otro lado eran absolutamente previsibles. Yo lo que decía antes, y no es una crítica, es decir, yo lo interpreto así, yo creo que el Partido Socialista es el gran ganador de este pacto de gobierno. Digo que tiene una cuota de poder y de representación en las instituciones, presidencia del Parlamento, 4 consejerías, digamos 4, no digamos 5, que se podría llegar a intuir con el nombramiento del señor Martín, pero bueno, digamos 4. Y parece ser que incluso senador autonómico, etcétera. Es decir, que y muchos ayuntamientos que han conseguido... Y muchos ayuntamientos, es decir, da la sensación de que una fuerza que tiene una representación pequeña en el Parlamento, son solo 5 diputados, escasamente 2 más que Podemos, tiene una cuota de poder gracias al acuerdo que ha llegado el Partido Regionalista, que yo creo que es desproporcionada, y que me imagino que en el Partido Regionalista incluso haya generado más de un cierta urticaria. Yo lo que veo más que, bueno, son 4 consejerías, lo que pasa que la consejería que va a asumir Eva Díaz Tezanos, yo la veo macro no, sobredimensionada, porque además de... Que no es una consejería, quieres decir que son 2. Pues no son 2, vamos, no me atrevo a decir que son 2, pero medio ambiente, con universidades, con innovación, además de la empresa pública de Sodercan, servicios sociales, me parece demasiadas áreas y demasiado importantes como para dejarlas en una sola persona, y no sé, además de la vicepresidencia, porque ella es vicepresidenta. Bueno, yo voy a decir una cosa. A Eduardo, especialmente a Eduardo, que casi estoy de acuerdo con él, pero ojo, no estoy en absoluto totalmente de acuerdo. También le tengo que decir que somos tocayos, porque yo soy Santiago Eduardo. Es decir, cuando saco la tarjeta de embarque, soy Santiago Eduardo Pérez, porque si no, no paso así con comodidad. Y digo que estoy de acuerdo en bastante de las cosas que se ha afirmado cuando te refieres, por ejemplo, a Podemos. Efectivamente, yo asistí allí a su discurso, y entonces comenzó diciendo que aquel día era un día muy triste, muy triste. Yo ya no sé si era para Cantabria o para todo el Estado español, porque entraba en vigor la Ley de Seguridad Ciudadana y entraba en vigor el Código Penal nuevo, que efectivamente yo soy crítico, porque no había por qué hacer una nueva Ley de Seguridad Ciudadana ni aumentar las penas en un
país de la Unión Europea que al parecer no, que dicen las estadísticas, que es donde hay menos delincuencia y sin embargo las penas y los privados de libertad son mucho más, cosa que yo no entenderé jamás. Por lo tanto, vivan las cadenas puede ser lo que pidan los electores del Partido Popular, pero yo no estoy de acuerdo en un modo absoluto en eso, sobre todo en un estado de libertades. Por lo tanto, yo creo que se equivocó de foro, en este caso, Podemos. En cuanto al discurso más crítico, bueno, pues puedo participar. Realmente yo no escuché la intervención de Rubén al 100%, porque llegué un poco tarde. Pensaba que iba a empezar a las 10 y empezó a las 9. Y llega a las 9:15, 9:20. Bien, yo lo que me planteo es si por estrategia el Partido Regionalista pacta la abstención con Podemos, que evidentemente es la izquierda, y no pacta la abstención con Ciudadanos, porque el resultado aritmético, si no me equivoco, es el mismo. Entonces, la imagen, a mi juicio, que da el Partido Regionalista es de táctica, a mi juicio, política, porque así puede afirmar que es progresista, cuando yo entiendo que el Partido Regionalista no lo es exactamente, es un partido centrado. Es un partido de centro en sus... A mi juicio. Entonces yo creo que esto está muy bien para la investidura, está muy bien para iniciar el proceso, pero a mí me parece en cualquier caso, son el socios presidente Revilla siempre ha ocasionales insistido contradictorios. en que no ha habido ningún travestismo político, es algo de lo que ha insistido Yo hasta la saciedad. creo que eso y lo comparto, vamos a ver. Es decir, ¿no podríais haber llegado al mismo acuerdo en la abstención con Ciudadanos? Bueno, ¿Y no hubiese entendido la base electoral del Partido Regionalista cuando, según yo escuché, está formado por mujeres y por gente joven? Bueno, la verdad es que nosotros no hemos tenido ningún problema para pactar con Podemos, como tampoco lo hubiésemos tenido para pactar con Ciudadanos. Ningún problema. No, es decir, el ideológicamente, no fue ideológicamente no hay, o sea, si nosotros comparamos los programas de Podemos y de Ciudadanos con el del PRC, en las grandes líneas, no posiblemente, claro que no en las maneras de hacer y de llevar a cabo esas políticas, pero en las principales políticas respondemos a los mismos principios. Entonces, ¿hubiese habido algún problema para pactar con Ciudadanos? Desde el punto de vista programático, ideológico, ninguno. ¿Hubiese habido algún problema para pactar con Podemos? Ninguno. Nuestro comité ejecutivo ha dado su apoyo sin fisuras a ese pacto. ¿Le hubiese dado al de Ciudadanos? Pues posiblemente sí. ¿Por qué no se ha llevado a cabo el pacto con Ciudadanos? Pues porque inicialmente lo que nos pusieron sobre la mesa no fue un documento de trabajo para pactar unas políticas que era lo que nosotros queríamos. Lo que nos pusieron fue un documento previo en el que había que cumplir 20 requisitos para sentarnos a negociar. Y entonces aquello pues, no nos pareció la manera más adecuada de empezar una relación. Cosa que no quita para que efectivamente, Santiago lo ha dicho, esto es un proceso, que es el proceso de investidura, y a partir de ahora empieza el desarrollo de la legislatura. Y en el desarrollo de la legislatura yo fui muy claro en el mensaje que espero que transmitir adecuadamente desde la tribuna parlamentaria. El Partido Regionalista tiene las dos manos tendidas hacia el resto de los grupos políticos, como no puede ser de otra manera, porque estamos en minoría. Entonces, tenemos que buscar esos acuerdos. Si la pregunta es si vamos a poder llegar a acuerdos con Ciudadanos, yo casi hoy diría que estoy convencido de que sí. Pero además incluso yo con Eduardo lo hablé al finalizar, lo hablé al finalizar la sesión, después de ya fuera del hemiciclo. Yo estoy convencido que con el Partido Popular también vamos a llegar a acuerdo en las cuestiones importantes. Ojalá. El Partido Popular en su intervención, Ignacio de Diego, comenzó haciendo autocrítica, atribuyó, pues, entre otras causas, a la crisis económica y a los casos de corrupción, pues, la caída de votos en las elecciones, algo que me parece bien, que hagan autocrítica. Después corrigió al presidente Revilla diciendo que dejan una Cantabria mejor que la que se encontraron. Y es una cosa que siempre ha llamado la atención a los que escuchamos los debates parlamentarios. Está claro que no utiliza la misma fuente, porque el que está en la tribuna siempre se encuentra las cosas peor y siempre las deja mejor. Entonces,
¿Qué pasa? ¿Que unos utilizan la EPA, otro el INEM, al final? A ver, bueno, no, yo no creo que es tanto la fuente en la que utilizas un determinado dato estadístico, porque bueno, eso al fin y al cabo la EPA es una manera de medir el desempleo, bueno, y la actividad, etcétera, y para los registrados otra. Tampoco son absolutamente, no son muy dispares, se pueden interpretar. Entonces, no, a porque ver, el mensaje es siempre has el dicho otro varias más. cosas. Primero, en el tema de la autocrítica que has comentado. Hombre, evidentemente nosotros hemos ganado las elecciones, pero cuando has perdido el apoyo que nosotros hemos perdido, no lo puedes hacer una lectura positiva del resultado electoral, porque eso es absurdo. Entonces hemos perdido apoyos. ¿Por qué los hemos perdido? Bueno, hemos hecho un análisis bastante detallado, pues toda la gente que estamos dentro de ese partido y por tanto pues nos interesa saber a qué responde. Yo creo que responde a una confluencia de circunstancias. Haber gobernado en el periodo quizá más agudo de la crisis ha pasado factura, le pasó factura al gobierno anterior, es que no lo podemos olvidar. Quien gobierna, lógicamente, sufre el desgaste en una situación como esta muchísimo más. Eso ha sido una. La corrupción nacional nos ha pasado factura, pero también es un factor añadido. Y luego, lógicamente, las circunstancias han cambiado y nuestro gobierno pues, no ha podido dar la respuesta que hubiera querido de haber tenido más recursos pues, a los problemas que tiene la sociedad. Pero eso es algo consustancial a la labor de gobierno, le puede pasar perfectamente a un nuevo gobierno. Yo sí creo que se puede llegar a acuerdos con el conjunto de las fuerzas parlamentarias. Se me hace más difícil quizá Podemos por el tipo de discurso que llevan y porque en algunos aspectos yo sinceramente me suena viejo. Sí. Yo que viví la transición y la viví en la universidad, que la viví en la universidad y la viví en ámbitos, y fue apasionante y en ámbitos políticos, es un discurso que a mi hijo le puede sonar nuevo, a mí me suena muy antiguo. Con diferencia, el discurso me suena más antiguo de los que yo pueda escuchar ahora en las fuerzas políticas parlamentarias, ¿no? Y luego, pues por lo que ha dicho Pedro, pues efectivamente le agradecemos que nos tiendan la mano y ojalá eso de verdad se lleve a buen puerto, porque yo creo que podemos concluir en un montón de cosas. Lo hemos hecho en el pasado, ¿eh? Es que no hay que olvidar que el PSC y el Partido Popular han gobernado juntos, es decir, y lo han hecho con fluidez. Durante 8 años. Durante 8 Quizás años. de ahí la declaración de Ignacio Diego, el presidente del Partido Popular, cuando decía que lamentaba que el PRC hubiese pactado con el Syriza español, ¿no? Por esa clara situación hacia más al extremo. Bueno, que haya pactado, entiendo, bueno, ha pactado una serie de puntos programáticos para que le faciliten la investidura. Entiendo que el pacto de gobierno es con el Partido Socialista, o sea, entiendo que es así. Hombre, nosotros hubiésemos preferido, evidentemente, y desde luego eso sí hubiera respondido a la voluntad popular claramente, que se hubiese podido producir un pacto, por ejemplo, Partido Popular, Partido Regionalista. ¿Al Partido Popular le hubiera gustado ese pacto? Bueno, que se podía haber estudiado, pero nunca recibimos la oferta y dábamos, por supuesto que no la íbamos a recibir. ¿Lo intentasteis? Creo que hubo un problema. No lo intentamos. A priori, eso parece que debía de haber sido así, y entonces hubiesen tenido toda la mayoría. Pero yo creo que aquí estuvo el señor Diego, me parece que estaba feliz conmigo, así fue, ¿no? Y una de las últimas preguntas que se hicieron, concretamente le hice yo, es si necesitase para los pactos, para gobiernos, se cumplían lo que había dicho en las encuestas, si llamaría por teléfono a Miguel Ángel Revilla el señor Diego. Y él dijo que no iba a descolgar el teléfono, pero sí podía llamar a la puerta, pero seguro que detrás de esa puerta no había nadie. Entonces, quiero decir que hay una situación ahí contradictoria o personal o de mala relación, pero yo creo que eso se puede dejar, además, porque aquí tenemos, no contradictoria, es que aquí tenemos al portavoz del Partido Popular. Y aquí al del regionalista. Cuidado, en la otra estaba también el portavoz de su momento, que era don Rafael de la Sierra. Sí, no. Por lo tanto, yo creo que estas dos personas, tanto Eduardo como Rafael, creo que se podría haber entendido perfectamente. Lo que yo creo es que no había ningún tipo de voluntad política, en este caso, por parte es que estaba expresada, perdón, es decir, no, regionalista. Porque parece, cuando yo digo no hemos recibido la demanda ni la hemos hecho, yo creo que era evidente, se había expresado por parte de Miguel Ángel Revilla que no iba a pactar en ningún caso con el Partido Popular, porque lo había dicho así explícitamente, o sea que no tiene mucho sentido tampoco hacer una llamada a quien te dice pues que no la espera ni la quiere esa llamada, ¿no? En principio, que luego la evolución de la política regional ya veremos a dónde lleva. Pero de momento eso no se ha producido y ni se iba a producir, se dijo explícitamente que no. Y entonces pues tampoco cabía
que nosotros tuviésemos mucho margen de llamar, aparte de que han actuado el Partido Regionalista y el Partido Socialista en la oposición, con una identidad programática y, en cierta manera, como una labor de conjunto, es decir, presentaban iniciativas que se apoyaban entre ellos, rechazaban, a la crítica que se hacía al gobierno era muy similar. Entendíamos que habían sido coalición en el gobierno antes y que, evidentemente, en cierta manera, esa coalición se iba a reeditar y no tenía ningún sentido ofrecerse para nada. Bueno, es verdad que ya durante las elecciones, durante la campaña electoral, se fijaron las posiciones, y antes incluso no habían fijado las posiciones, y sí se esperaba que en función del resultado lo más fuera posible un pacto entre regionalistas y socialistas. Ahora, el problema quizás es que Ignacio Diego tiró la toalla demasiado pronto. Quizás esa noche, en la noche electoral, ya decir que felicitaba al nuevo presidente. Hombre, el Partido Popular había ganado las elecciones. Entiendo que conocía lo que iba a pasar, ¿no? Eso se lo imaginaba, pero que quizás habría que haber dado la oportunidad de decir, por lo menos forzar que se produjera ese diálogo, ¿no? Y porque yo estoy seguro que si el resultado llega a ser otro, sin mayoría absoluta del Partido Popular, pero con un mayor número de escaños, y entonces ahí, bueno, pues a lo mejor sí hubiera sido posible un pacto entre regionalistas y populares, porque bueno, lo que se dice en las elecciones, luego los resultados lo hacen cambiar los discursos, eso es evidente, ¿no? Entonces, me parece que no era impensable antes de las elecciones un pacto del PRC y el PP, si se hubiera producido otro resultado, es decir, si la mayoría simple del Partido Popular hubiera sido un poquitín mayor, y la diferencia hubiera, pues bueno, a lo mejor sí había habido conversaciones, pero bueno, en cualquier caso... Yo voy a abundar un poco lo que tú dices, porque yo comulgo con lo que tú estás afirmando, pero no te olvides que efectivamente Ignacio Diego dijo, incluso yo creo que empleó la palabra que se descartaba, pero no te olvides de que en otro foro yo escuché al candidato del Partido Regionalista, le preguntaron, ¿y quién será el próximo presidente? Y dice, ¿el que está o yo? Esta afirmación supone el que o Diego o Revilla en otro foro que no había había posibilidad. Sí. En otro foro que no fue este. Que no fue este. En otro foro que no fue este. Porque yo no tengo que lanzar mi espinita. No, hombre, yo he invitado a Miguel Ángel Revilla como al resto de candidatos y el único que no ha querido venir ha sido él. Me hubiera gustado preguntarle como al resto y bueno, quizás pues seguro, palabras textuales. Seguro que en las próximas semanas yo me imagino que vendrá. a lo largo de estas próximas fechas tendréis también la oportunidad de tenerle. Y sobre la cuestión esta de fondo, yo creo que yo lo decía, también es una cuestión de actitud en la política. No todos son programas, no todos son... Perdona, Pedro, ¿estabas tú presente en ese otro foro al que yo me refiero o no? Bueno, esa respuesta de Miguel Ángel se ha dado públicamente. Es decir, se ha explicado públicamente porque además, tanto desde el Partido Popular como en algunos momentos críticos desde el Partido Socialista se le ha pedido al Partido Regionalista que dijera si iba a pactar o no iba a pactar con determinadas fuerzas. Y yo por eso digo que los ciudadanos, cuando han votado al Partido Regionalista, ya sabían perfectamente que, en primer lugar, si ganábamos las elecciones con mayoría absoluta, cosa que en Cantabria es muy difícil, íbamos a gobernar. Y si no, nuestro objetivo era también gobernar con Miguel Ángel Revilla de presidente, que no olvide nadie, y pactando con aquellas fuerzas que no solo en programa, sino en actitud de ejecución de ese programa, consideráramos que íbamos a estar más cerca. Antes decías que el Partido Popular ha gobernado los peores años de la crisis. Bueno, no vamos a entrar a discutir si los peores años fueron del 2007 al 2011 o después, pero en todo caso, si hay un partido que no ha perdido ningún voto gestionando en épocas de bonanza o en épocas de crisis, es el Partido Regionalista. Ha ganado desde que se producen las elecciones democráticas siempre en porcentaje de voto. Siempre. Porque los resultados del año 2011 fueron los mejores. En estas han perdido todas. Todos los partidos. En porcentaje de voto, el Partido Regionalista ha subido en porcentaje de voto. Está en el 30,01, mientras la vez pasada era el 29, claro, lo que vale es el porcentaje. Es el que mejor ha resultado. O sea, entonces, esa es un poco la cuestión. Y yo también creo que el Partido Popular, ante el resultado que se produjo, pues abandonó rápidamente, en la misma noche electoral, las opciones, muchas o pocas, que había de formar gobierno.
Entonces, yo creo que al final eso es algo que Miguel Ángel Revilla sí le ha dicho a Nacho Diego en el debate de investidura, ¿no? Es decir, es importante tener puertas abiertas para poder pactar. Porque lo que nos han dicho los ciudadanos es que quieren que los políticos pactemos, quieren que lleguemos a acuerdos, quieren que nos pongamos manos a la obra para conseguir los objetivos. Y si hubiesen querido dar mayoría absoluta a un partido para que lo ejecutara el mismo, hubiesen tomado esa decisión. Porque los ciudadanos han demostrado, como siempre, que han sido muy inteligentes. Entonces yo creo que eso es lo que nos han dicho. Y justamente por eso yo lanzo ese mensaje de mano tendida, de colaboración, para poder trabajar en esa línea. Es cierto que el Partido Regionalista ha seguido manteniendo, incluso incrementando el porcentaje de voto en estos años. Es una verdad, no iba a decir a medias, pero es que es verdad. Pero no es a medias, pero sí tiene una parte de lectura a medias. Es decir, quien ha perdido siempre ha sido el partido que ha estado coaligado con el Partido Regionalista. Entonces, ¿por qué se descarta Ignacio Diego? Hombre, tiene toda la lógica del mundo que lo haga. ¿Por qué? Y lo acaba de decir Pedro ahora mismo. Es decir, porque el Partido Regionalista, que saca buen resultado, se postula para la presidencia de la comunidad. Sí. Y el Partido Popular, a diferencia de lo que hizo el Partido Socialista en la primera legislatura, en la que parte está con el PRC, no en la segunda, en la primera, tiene una cosa muy clara. Es decir, no puede ser la fuerza más votada, aun con un resultado que no es el que nosotros esperábamos, pero no puede ser la fuerza más votada y ceder la presidencia, porque nosotros hemos visto en carne ajena a qué lleva eso. Es decir, el Partido Socialista no ha hecho más que bajar, perder apoyos, y de hecho ahora mismo el Partido Socialista yo creo que está en mínimos históricos en la comunidad de Cantabria, ¿no? Varias ocasiones. Entonces, yo creo que Ignacio Diego tiene muy claro, por responsabilidad hacia su partido, que es presidente del partido también, por responsabilidad hacia el partido, que no puede aceptar una negociación en la que él, siendo la fuerza más votada, no se postule como presidente. El Partido Regionalista está en su pleno derecho a que, con los resultados que tiene, postularse para ser presidente, y vamos, la aritmética dice los resultados. Lo otro hubiese sido un poco de teatrillo. En cualquier caso, hemos comentado varias veces en este foro que, aún siendo el partido más votado y sabiendo cómo necesita al Partido Socialista para formar gobierno, ¿cómo el Partido Socialista no le ha exigido nunca la presidencia? Bueno, pero esos son... Tenía la llave. Esos son criterios de... Esos son especulaciones de periodistas. Quizás no, pero quizás porque en el fondo Partido Regionalista y Partido Socialista tienen el objetivo de ejecutar un programa y no de repartirse los cargos. Bueno. Entonces, en la ejecución del programa es a lo que se llega a los acuerdos. Esa afirmación de que... El PRC quería industria y tiene industria, y el Partido Socialista quería sanidad y educación, y han luchado por ello y lo tienen. Yo he participado en las negociaciones y aquí no se puede contar, pero... Porque, bueno, los papeles son los que salen, que son los acuerdos, pero la negociación no ha sido tan sota, caballo y rey como Pedro y Eduardo, parece. Vamos a ver, yo creo que estáis hablando del pasado. Poco, y el pasado, a mi juicio, no existe. El presente se lo está yendo de entre las manos, y cuando salgamos de aquí todo será futuro. Bien. Dicho esto, lo que habéis afirmado, claro, efectivamente, el Partido Socialista tenía dos posibilidades: el dar un apoyo a la investidura no formando parte del gobierno. Y en principio es una letra que a mí personalmente me gustaba. Eso es muy complicado, gobernar con una minoría de parlamentarios como entonces quedaría. Sin perjuicio de eso, después a mí me han convencido de lo contrario. Yo creo que en esa línea vamos. Es decir, que desde el poder, si verdaderamente se visualizan los acuerdos y se explican las cosas que se van a hacer, evidentemente este pacto puede funcionar. Pero hay que hacerlo así. Y yo antes, en una de mis intervenciones, hablaba de que necesitaba ilusionarme. Entonces, en estos momentos no estoy ilusionado. Vamos a ver si esa visualización a la que yo me estaba refiriendo era una realidad en un futuro. Es decir, que los servicios sociales evidentemente respondan a eso y hay una subvención o ayuda social a las personas que estén en determinadas circunstancias, que vamos a ver los maestros y profesores que están en el paro estén en activo trabajando, etcétera, etcétera. Pero eso hay que visualizarlo y hacerlo. Si os parece, voy a lanzar una serie de temas que estuvieron presentes en el discurso de investidura. La alta velocidad, va a reivindicar alta velocidad, se hace falta todos los días, lo dijo también ayer en la fiesta del PRC. Sí. Molinos eólicos, va a volver a ver molinos eólicos. Revertir la LOMCE, a pesar de ser una ley orgánica, quieren parar la aplicación de esta ley en Cantabria, impuestos
vais a volver con el impuesto de sucesiones y... ¿Solo para las grandes herencias? El POL, vais a volver a defender el POL. Bueno, el POL no renunciáis... está en vigor. No renunciáis al proyecto de Comillas, no. Pero sí que vais a intentar parar las telecabinas de Cabárceno y Vega de Pas. Se va a estudiar los dos proyectos turísticos, tanto en Cabárceno como en Vega de Pas, a ver si es posible o es rentable tanto pararlo como su mantenimiento. Parece que el proyecto de Cabárceno está muy avanzado, yo no sé si ni si jurídicamente ni económicamente va a ser posible. El proyecto de Vega de Pas está más atrasado, creo que no está ni siquiera finalizado el proceso de contratación y entonces pues habrá que estudiar si jurídicamente y económicamente es un proyecto rentable o no. Esa es y en los otros temas, evidentemente, el AVE es una de nuestras máximas peticiones. Miguel Ángel Revilla ayer lo volvió a insistir. Creo que además eso es algo que el AVE no puede dejar Cantabria como única comunidad autónoma que no va a tener alta velocidad en los próximos años. Creo que las energías renovables es un cambio de modelo productivo, todos vamos a apostar por ella. Y en el resto de las cuestiones, en proyectos emblemáticos, como puede ser el proyecto de Comillas o esos proyectos, pues hay que volver a reconsiderar. De todas maneras, lo importante es que lo primero que vamos a hacer es visualizar ese cambio. Lo primero que vamos a hacer es preocuparnos de aquellos que más han sufrido la crisis. De aquellos que, nosotros lo hemos dicho, es inadmisible hablar del AVE o es inadmisible hablar de otra cuestión cuando hay el 27,4% de la población de Cantabria, 160.000 cántabros por debajo del umbral de la pobreza. Ese es el dato que es verdaderamente duro y con el que los políticos tenemos que avergonzarnos. Entonces, tenemos que ser capaces de visualizar a todos los ciudadanos, pero sobre todo a esos 160.000, que las cosas van a cambiar, que se van a hacer de manera distinta, que nos vamos a ocupar de su problema, de que los niños tengan cosas que comer, porque es que es increíble, que esto parece que estamos hablando de una época distinta o de un sitio que no es Cantabria, y es que en Cantabria hay familias que no tienen para darles comer carne o pescado a sus hijos cada 2 días, y eso es así. Entonces, ese es uno de nuestros objetivos fundamentales, y yo creo que eso... Vais a empezar por ahí. Vamos a empezar por lo importante, y lo importante son los ciudadanos. Lo que pasa que, unido a eso, está el empleo, porque a eso hay que destinar fondos, y para que esos fondos lleguen, pues hay que hacer las correspondientes reformas fiscales, hay que hacer... ¿Y dónde vais a conseguir aumentar las partidas para todos esos gastos? Hablasteis, bueno, impuesto de sucesiones... fundamentalmente hay que reestructurar la deuda. De todas maneras, yo creo que ya el ministro de Economía ya nos dijo la semana pasada que hay ya un remanente de unos 10.000 millones de euros más a repartir entre las comunidades autónomas, por lo tanto, ya va a haber algunos fondos. Hay que acudir a una mejor gestión fiscal. No es tanto subir los impuestos como recaudar mucho dinero que ahora mismo no se está recaudando, por falta de medios, por una gestión inadecuada en la Agencia Cántabra de Administración Tributaria, etcétera, etcétera. Y luego, porque el crecimiento de la economía va a suponer más fondos para la comunidad autónoma. Entonces, la suma de esos tres elementos nos va a permitir, de manera inmediata, hacer frente a lo inmediato, a lo necesario. Y cuando los ciudadanos vean eso, yo estoy convencido que la próxima vez que venga aquí Santiago me dirá: mira, Pedro, pues la verdad es que me he empezado a ilusionar. No voy a decir que estoy ilusionado, me he empezado a ilusionar. Y espero que dentro de 4 años me digas: ilusión cumplida. Bueno, pues por alusiones, a ver, ya, yo soy más bien optimista, es decir, la botella siempre la veo medio llena, no medio vacía, pero de todas maneras es que me cuesta mucho, porque has enumerado una serie de cosas que se necesita mucho dinero para todo ello. Y, por cierto, me parece que no hemos hablado de la sanidad. No hemos hablado de la sanidad y yo no sé si vais a estudiar el convenio habido y vais a rescindir el contrato o vais a exigir, como yo he leído hoy en un medio de comunicación, al señor Rajoy que pague todo lo de Valdecilla. ¿En qué quedamos? ¿Rescindimos o que nos lo paguen? No son dos cuestiones que son incompatibles. Es decir, una cuestión es el compromiso de la financiación íntegra de las obras del Hospital Valdecilla. Ese compromiso se le va a exigir al Gobierno de la Nación, evidentemente. En segundo lugar, el tema del contrato público-privado de Valdecilla se va a estudiar jurídicamente y vamos a estudiar la posibilidad
se va a hacer público ese contrato, que es muy importante. Nuestro compromiso es también un compromiso de transparencia, se va a hacer público, se les va a explicar a los ciudadanos qué es lo que dice ese contrato, qué compromisos se adquieren, cuáles son los compromisos de futuro, donde esos 840 millones de euros, en qué se van a gastar o hacia dónde van, y vamos a estudiar la posibilidad de revertir ese contrato, si jurídicamente es posible, si económicamente es posible, y acabar con eso que nosotros creemos que no es positivo para el futuro de la comunidad autónoma. ¿De dónde vamos a sacar? Pues de la financiación que nos va a venir del Estado cuando asuma íntegramente el pago de... Porque esos son los dos mensajes que va a llevar el presidente cuando vaya a ver a Rajoy como presidente de gobierno. Financiación íntegra de Valdecilla, sanidad, crecimiento y ¿Tiene cita ya? situación. Todavía no. Hasta mañana no toma posesión. Pero estas cosas ya se van No, yo creo que no tiene cita ya, pero bueno, tradicionalmente siempre antes del plazo de un mes. Normalmente es al mes se recibe ya al presidente de Cantabria y a cualquier otro presidente. A todos los presidentes de la comunidad autónoma. Yo en este asunto hay una cuestión clara. Bueno, efectivamente la recuperación económica va a jugar a favor de cualquier movimiento que quiera hacer el gobierno de Cantabria. Y ojalá se mantenga así, es decir, bueno, sabemos que la recuperación económica no es firme del todo, pues que hay acontecimientos que pueden ocurrir a muchos kilómetros de nosotros que pueden provocar serios problemas y además incluso truncar la recuperación, ¿no? Y bueno, ya vemos la preocupación que hay en torno a Grecia y cómo nos afecta rápidamente a las bolsas, etcétera. Bueno, ojalá se mantenga esta recuperación y se crezca al ritmo del 3% que estimó el propio presidente Miguel Ángel Revilla. Yo, en todas estas cuestiones que has planteado, yo quisiera hacer algunas aclaraciones. En el caso del AVE, yo siempre he sido partidario del AVE. Entiendo que claro, que hubiera sido muchísimo más fácil en el momento en que había mucho dinero para todas las autonomías y que se hacía AVE por todos lados y nosotros nos quedamos injustamente sin ello, y creo que ahí fue un problema que afecta al Partido Regionalista y al Partido Socialista porque estaban gobernando durante 8 años y no consiguieron que se iniciaran las obras prometidas para el AVE de Cantabria. Y luego, bueno, pues las circunstancias hacen que haya que rebajar las aspiraciones y me parece que fijar la meta en Reynosa, bueno, pues está bien para las circunstancias económicas del país, pero no podemos ser la única comunidad autónoma que se quede sin un AVE. Si el modelo español es la alta velocidad y han dicho que prometieron que iban a haber conexiones en todas las capitales, ¿por qué nosotros no? Yo creo que eso me parece bien, que hay que intentarlo y que, insisto, bueno, pues el tramo Reynosa-Santander. Sabemos que es carísimo, pero carísimo. Por lo menos a Reynosa debe llegar y yo creo que eso se debe exigir. En cuanto al plan eólico, que se recupera, yo... Durante también el gobierno del PSOE-PRC anterior, hubo, sobre todo por parte de los socialistas, un problema de entendimiento de la oposición a esos planes. Es decir, se decía, o estás con este plan o estás contra la energía eólica. No. Yo estaba contra ese plan y sigo estando contra ese plan si se vuelve a poner en marcha, pero estoy a favor de la energía eólica, estoy a favor de las energías alternativas. Me parece que aquí el plan era desmesurado y encima no se había hecho con un consenso social. Estaba claro que no lo había sido anulado. Entonces, efectivamente, y además se hizo mal, se tramitó mal y por lo tanto hubo que anularlo. Yo creo que la energía eólica es una buena posibilidad, puesto que tenemos que buscar alternativas a las energías fósiles, reducir la contaminación, etcétera, y es una buena alternativa. Pero bueno, hay que tener mesura, es decir, no de repente decir, bueno, ahora tenemos molinos por todas partes, es decir, que era un poquitín, era el motivo de oposición al plan. Y por lo demás, bueno, insisto, todo lo que dice el partido, la coalición de gobierno me parece en general bien, son buenas intenciones, pero con cuestiones que me preocupan. Bueno, primero, me preocupa el impuesto de sucesiones porque me parece injusto, por naturaleza, es decir, porque creo que normalmente ya todas esas ganancias patrimoniales ya han tributado en su momento y me parece una doble tributación.
Pero, por supuesto, será más injusto cuanto más se baje el nivel, ¿no? Si es para todos, independientemente de la herencia, pues será muy injusto. Si se pone en un listón muy alto que queda para 3 o 4, pues será injusto solamente para 3 o 4 y los demás quedaremos al margen. No se ha puesto todavía el listón, habrá que verlo y ya digo, partiendo de que me parece injusto por naturaleza, pues bueno, vamos a ver en qué grado queda. Pero me preocupa más la revisión de los contratos. Es decir, y me preocupa con este gobierno y con el anterior y con quien sea. Es decir, tenemos que transmitir cierta seguridad jurídica y económica a los inversores. Yo lo que firma un gobierno que el siguiente lo deshaga en determinadas cuestiones, pues si son modificar leyes, etcétera, pues bien, perfecto, pero cuidado con las relaciones con inversores. Lo que es un compromiso de un gobierno es un compromiso de una comunidad, no de un partido político. Cuando se compromete el gobierno de Ignacio Diego, no se compromete el Partido Popular con las empresas, se compromete Cantabria con unas empresas y llega a unos acuerdos y saca un concurso y lo firman. Si Cantabria, porque cambia de gobierno, se carga todo, estamos transmitiendo una muy mala imagen. Otra cosa es que sea ilegal, que se hayan hecho cuestiones ilegales y entonces efectivamente se anule. Si se equivocó el Partido Popular y cometió una ilegalidad por ignorancia de la ley o por lo que fuera, pues perfecto, habrá que anularlo porque se hizo mal. Pero bueno, no me parece que sea el caso. Entonces, de momento eso me preocupa y me preocupa que se puedan cometer errores que luego nos cuesten muchísimo dinero, porque las empresas van a pedir indemnizaciones, van a reclamar judicialmente, una empresa que firma un contrato de 800 millones de euros que ha invertido en la construcción de un hospital, pues si se le toca el contrato y las expectativas de recuperación de lo invertido y de beneficios que tiene a lo largo de ese tiempo, reclamará. Claro. Entonces, lo único que me tranquiliza es que sí insistió que mañana tomará posesión como presidente de gobierno Miguel Ángel Revilla en que la cautela de si es posible económicamente y si es posible jurídicamente. Yo creo, nosotros hemos dicho que lo vamos a revisar. Hemos dicho que se vaya yo creo que no es posible, me parece que no es posible, salvo que estamos fuera de tiempo y tienen que intervenir ellos dos. Es decir, lo que dice Félix es que es así, la seguridad jurídica es básica y además la seguridad jurídica es uno de los pivotes del Estado de Derecho. Si no hay seguridad jurídica, el derecho que tenemos no es un Estado de Derecho. Eso es como muy claro y muy evidente. En los temas en los que hemos hablado, por hacer alguna referencia, hombre, yo también he entendido lo que ha hecho ahora Pedro, es decir, que lo que plantea el nuevo gobierno es el estudio de ese contrato de colaboración pública. A mí eso me parece absolutamente legítimo y deseable. Digo deseable, es decir, un gobierno entrante debe de auditar la gestión de un gobierno precedente. Yo creo que eso es 4 ojos ven más que 2. En aquellos aspectos en los que pueda albergar o dudas o quiera conocer en profundidad un determinado proceso. Nosotros no tenemos ningún problema, tenemos la plena seguridad de que se ha obrado bien y en función de nuestro criterio y de los criterios jurídicos, evidentemente, de quienes han informado. Y eso es la transparencia, eso es la transparencia. Y eso es bueno, eso no es malo. Yo creo que al final la decisión que tome el nuevo gobierno pues será la que crea más conveniente una vez analizado. Desde luego, tengo casi la certeza de que básicamente el modelo se va a respetar, no sé si pueden introducirse cambios, etcétera, pero yo creo que el modelo que sobre todo en el tema de la sanidad es bueno. Respecto a los otros temas que hemos hablado, como AVE y como... Bueno, el problema del AVE es que tendríamos AVE si hubiésemos comenzado el desarrollo de las obras con el resto de las comunidades autónomas del norte de España. De ahí perdimos una oportunidad que es complicado recuperar, porque claro, en un momento determinado aquella infraestructura era viable económicamente y ahora es más difícil. Y haber perdido ese tren, ese sí fue responsabilidad de aquel gobierno. Nosotros no lo hemos podido desde luego recuperar y menos en las circunstancias. Si cambia mucho la situación económica quizás se pueda recuperar, yo lo veo más complicado. Y en el tema de la energía eólica nosotros estamos absolutamente a favor, pero estamos absolutamente a favor de una energía en base a una planificación y en base a un concurso que no vulnere la propia planificación que hace la comunidad autónoma y que además sea con todas las garantías jurídicas, que no pueda ser anulado en tribunales, por ejemplo, por falta de impacto ambiental, como fue en el anterior caso. Pero, por ejemplo, ahí son puntos donde nos vamos a encontrar, porque nosotros vamos a estar a favor del desarrollo eólico. Por supuesto, estaríamos a favor de que el AVE llegue a Cantabria, eso lo tenemos muy claro.
y estamos a favor del modelo de una sanidad absolutamente pública, pero que pueda tener externalizados servicios que no son no clínicos, que ya se había producido y que ahora están agrupados en un solo contrato. Por supuesto, el gobierno actual debe estudiarlo y debe revisarlo. Es que está en su obligación y en su derecho. Y nada más, yo creo que eso es la normalidad absoluta de una alternancia democrática. Pues, yo quería decir que además gobernar es un problema de prioridades. Son tantas las prioridades a las que nos hemos referido que ya me basta con la sanidad, con la educación. Y algunas que se nos han quedado por falta de tiempo. No sé si nos va a dar tiempo para más. Y desde luego, con permiso de Laura, yo os emplazo a ver si es posible y que dentro de 6 meses Pedro Hernando nos pueda decir, pues mirad, aquí traigo todo primer balance de legislatura de trigo, aquí hay toneladas de trigo, se ha repartido de forma adecuada y en servicios sociales una multitud de cosas. Los maestros están todos... Yo me comprometo a venir dentro de 6 meses y a explicar lo que se haya hecho y a recibir las críticas por lo que no hayamos conseguido y los apoyos por lo que hayamos conseguido. Y en todo caso, me encanta escuchar la opinión de Félix sobre los grandes temas y también, evidentemente, la de Eduardo, porque esto demuestra que yo creo que en esta legislatura, en los grandes temas, a poco que pongamos por nuestra parte qué es lo que nos han pedido los ciudadanos, vamos a llegar a acuerdos y creo que medidas fundamentales, con el apoyo amplio de la representación parlamentaria, van a ser mejor entendidas por los ciudadanos, se van a gestionar mejor ante el Gobierno de la Nación de turno que llegue después de las próximas elecciones, sea del color que sea, y yo creo que eso sería bueno, va a ser bueno para Cantabria y va a generar ilusión. Te garantizo que vamos a generar ilusión. Pues nada, se lo estaremos contando. Se lo contaremos. Por cierto, hubo referencias explícitas de Miguel Ángel Revilla a este medio de comunicación y a otro escrito, no sé si por alusiones, hablaba de la televisión de un senador del Partido Popular. Es decir, que hay un senador del Partido Popular que efectivamente es socio de esta cadena, lo era antes de ser senador del Partido Popular, como anteriormente lo era de otra persona que era afín al PRC. En cualquier caso, en esta cadena los trabajadores no somos de ningún partido. Y repito... Yo estoy aquí hoy representando al Partido Regionalista y siempre que nos llaméis, estaremos aquí. Pues muchísimas gracias, era una espinita y bueno, me la he sacado. Muy bien. Pues lo dicho, muchísimas gracias a los 4 por habernos acompañado esta noche. A ti. Ha sido un placer. Buenas noches, adiós. Viesgo lleva más de 100 años ofreciendo luz y gas como empresa líder. Su experiencia y servicio y su nueva imagen de marca patrocinan este espacio.